La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene presenta al pastor Juan Carlos Romero. Amigos y hermanos, es al que cree. Amén. Es al que cree. Amén. Es al que cree. No es que vayamos, siempre podemos orar por ti, mi hermano. Pero si vos no crees, no te sirve. Uno solo que ore. Vos creíste a la palabra en el Espíritu del Señor Jesucristo hace la obra en ti. ¿Me explico? Es al que cree. Si usted dice, pero si a mí me oraran 100, 500, 1000, 10.000, yo he visto orar a Gigi Ávila y la persona no recibir, y es un siervo que el Señor Jesucristo está con él. Pero no, se trata del que cree. Simplemente que cree. Y el aceptar las cosas de Dios. Nosotros, Dios nos dio esto, y bueno, está bien. Dios lo dio y está bien, gloria a Dios. Dios no lo dio y también está bien, gloria a Dios. El aceptar la voluntad de Dios es aceptar lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, lo lindo, lo feo, la rubia, la morocha, o nada. Hermano y amigo, es lo que usted recibe. Dios le dice, te voy a dar esto. Le doy un burro. Yo tenía un burro y era feliz con mi burro. Claro, yo era chico, tenía un burrito y claro, salió por el burro. A otro le dan 0 kilómetros, pero gloria a Dios por el 0 kilómetros. Pero al otro le da el caminar, al otro le da una bicicleta. Gracias, Dios, por lo que me dio. ¿Me entiende lo que le digo? El agradecimiento a lo que Dios es, a lo que Dios hace. Ahora, vamos a ir a unas partes de la Biblia ahora, ¿verdad? Si usted va a ver que Dios le da todo a usted. El que no entró en el Espíritu de Dios y no recibe, yo no puedo negar lo que tiene el Señor de enfrente, ni lo que tiene el Señor de la Avenida Luro, ni la Avenida Colón. Yo tengo que conformarme con lo que Dios me dio a mí. Dios me dio eso, gloria a Dios, me lo dio Dios. Y eso que me dio Dios, junto con la fe y el poder del Espíritu Santo, va a ser la obra. Esa obra maravillosa, esa obra que cambia el destino de las personas, que sana al enfermo, que una tormenta la deja atada. Entonces ustedes tienen que ver lo que Dios les dio y desde ese punto tan pequeño, ese punto de origen que les da el Espíritu Santo, usted salta a vida eterna, salta a las mansiones celestiales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le he pedido a Dios, por ejemplo, un copastor, ¿verdad? Y lo va a ser Germancito, mi copastor. Pero le voy a explicar algo. ¿Por qué? Porque cree. Te dirá, pero cree. Dele 1000 vueltas, cree. Se necesita creer. Lo que está escrito, las promesas de Dios. Dijo, clama a mí, yo te responderé. Dijo Dios, todo lo que me pidas creyendo yo lo haré. Padre, yo te pido que lo sanes a todos de toda enfermedad, peste, plaga y dolencia, y que retires toda brujería, hechicería o daño de ellos. ¿Cree? Y si cree, salió de usted. ¿Qué salió? ¿Qué cree? Usted dice, joven, es mayor, y dijo, Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga un poco tu edad. O sea, se necesita creer, se necesita fe, se necesita un corazón dispuesto, se necesita renunciar a una infinidad de cosas, desde la linda pollera hasta las riquezas, hasta esto, hasta lo otro. Hay que renunciar a un montón de cosas, decir, no, esto no puede ser, no me conviene. Está dispuesto a creer con todo el corazón. Está dispuesto a que lo que le prometo y me comprometo con Dios se lo voy a cumplir. Me duele el corazón, me duele el pie, llueve, hay tormenta, hace sol. No, le voy a cumplir lo que le prometí a Dios, no al hombre. Porque yo no me comprometo con hombres, me comprometo con Dios. ¿Entiendes? Entonces ese
esencial de la vida cristiana. Vamos a ir a dos textos bíblicos. Primero vamos a ir a San Mateo 8:23. Y dice la palabra de Dios en San Mateo 8:23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice con mucha claridad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y el texto bíblico dice, el viento y las olas obedecen a Jesús. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Escuchó? Ahora vamos a ir a San Juan. San Juan. San Juan 14, alabado del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14. Versículo 12. Y habla de la oración respondida. Y dice así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice él. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Usted cree? Bueno, si cree, al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. O sea, pongámonos de acuerdo en algo. La autoridad del Señor Jesucristo reposa hoy en la iglesia. Lo que Dios prometió se cumple. Se cumple en el que obedece. Amén. El que vive en santidad. Si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Amén. El que tiene influencias satánicas hace críticas sobre su líder y en poco tiempo caerá. El que es influenciado por el Espíritu Santo ora sin cesar. Fíjese dos cosas, caminos distintos totalmente. La luz reposa en quien guarda la palabra de Dios. Las tinieblas sobre el que su orgullo lo domina y no entiende la soberanía de Dios y sus tiempos. Andar por los caminos de Dios significa hacer nuestros sus prioridades. Bueno, Dios prioriza esto, amén. Por lo tanto, las Escrituras son una guía para organizar nuestras vidas. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Esa voluntad que es divina. La iglesia es teocrática, no democrática. No deciden los muchos, decide uno, Dios. Me alcanzó a entender, ¿no? Decide uno, Dios, y lo comunica a su siervo, que sea. El cristiano con liderazgo hace del bienestar de la iglesia algo que esté por encima de su propio bienestar y confiesa los pecados colectivos del pueblo de Dios. Allí se acrecienta el poder de Dios sobre él. O sea, ¿qué le quiero decir? Él no mira el parentesco, el color, la sangre, esto, aquello, nada. Mira la voluntad de Dios sobre los individuos. El cristiano tiene revelaciones, tiene autoridad, y entonces a ese cristiano le llegan las señales, prodigios, milagros y maravillas. Entonces, cultivemos y promovamos el gozo del Señor Jesucristo entre el pueblo de Dios, como un poderoso manantial de fuerza celestial. La verdadera santidad se practica diariamente. A ver si me entienden, no cuando venimos a la iglesia. Se practica diariamente la verdadera santidad. Usted se tiene que dar cuenta de nuestras costumbres. Las costumbres mundanas hay que extirparlas de la vida de la iglesia.
La verdadera sabiduría consiste en reconocer que Dios es la fuente de todo progreso espiritual. Actuemos con discernimiento. El Hijo de Dios entenderá que los ataques verbales, su origen es de nuestro adversario espiritual. Sabemos que nuestro adversario espiritual es el diablo, ¿verdad? Entonces, oremos para que siga su camino, quien así se comporta. El éxito y la benevolencia siempre vienen de Dios. Estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? No digas ni informes a otros hasta consultar a Dios, nada. Primero lo consultas a Dios. Deja que Dios te hable, que te diga, que te enseñe, que te muestre. Todo lo que favorezca a la iglesia enfurecerá al adversario. Tenga la plena seguridad. Hay un adversario espiritual. Lo que Dios te dé, reténlo y usalo de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que Dios te bendijo. Siempre te estuvo bendiciendo. Dale gracias. Y te libró de cosas muy malas. Que nuestras respuestas en situaciones difíciles provengan de Dios. Los líderes de la iglesia son siervos y proveen ejemplos de obediencia y santidad. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Lo que Dios le dio a tu hermano, no te preocupe. Dios sabe por qué lo hizo. Dios siempre lo hace para bien. Ayudemos con prontitud a aquellos que están en pruebas o sufrimiento. ¿Acaso ese sufrimiento puede ser incluso de índole espiritual? Deja que el Señor Jesucristo viva libremente en nosotros, en vos y en mí. Andemos en la libertad que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos que la ley de siembra y cosecha se aplica a toda la humanidad. Siembra solo aquello que desees cosechar. Dios garantiza que la cosecha llegará. Si alguno desvalía, no lo tomes en cuenta, pues Dios anulará todo mal. Recuerda tus errores del pasado. Recuerda tus errores del pasado. Camina en piedad y misericordia. Recibimos bendiciones por gracia. El Espíritu Santo es la clave para vivir en la gracia de Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Aleja de ti la altivez de espíritu, ¿no? Pues es señal de mala memoria. Seamos veraces en todas las cosas. Cristo nos viene a buscar, pero Cristo ahora nos está mirando. Están usando mi poder, están usando mi gracia, están usando las cosas que le di. Tenemos toda la autoridad necesaria, pero esa autoridad de parar una tormenta, o de parar un huracán, o de parar, atar una guerra, todo eso está en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque sobre todas las cosas que van a ocurrir, sobre todas las cosas que ocurren hoy en día, en este momento, Dios ha puesto el poder en la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Ustedes son el poder de la iglesia. Úsenlo de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene, ubicada en la Avenida Jara 2075, presentó al pastor Juan Carlos Romero.